Hola, bienvenidos a mi canal. Como ya estamos en vísperas de fiestas de Reyes, os voy a enseñar cómo se hace el roscón de Reyes. Aquí tenéis las listas de los ingredientes tanto para la masa como para la decoración. Para empezar necesitamos 2 recipientes grandes. En un perol grande tamizamos la harina y lo apartamos. En el otro recipiente vamos a poner 1/4 parte de la harina, donde vamos a preparar como un prefermento. ¿Veis? Algo así. Hay que hacerlo a ojo más o menos. En la cantidad pequeña de harina vamos a añadir el agua tibia. Y luego incorporamos la levadura fresca. También se podría mezclar la levadura fresca con el agua tibia con antelación y luego incorporarla a la harina. Ahora mezclamos los ingredientes y amasamos un poquito para formar una bola. Y la vamos a dejar hasta que doble su volumen en un ambiente calentito. Apartamos la primera masa para dejarla fermentar y seguimos con los demás ingredientes. Incorporamos a la harina los huevos, el azúcar, la sal, la ralladura de naranja y limón, y le voy a agregar un poco de esencia de ron y el agua de azahar. También la leche tibia. Es muy importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Y voy a remover hasta que se incorporen todos los ingredientes. Ahora ya voy a meter la mano y voy a intentar amasar. Después de un buen rato amasando, ya tengo una masa bastante homogénea y elástica. Ahora me queda por incorporar la mantequilla empomada, que la voy a incorporar poquito a poco. Sigo amasando hasta que se incorpore bien. Y luego sigo otra vez añadiendo mantequilla y así hasta el final, hasta que agregamos toda la mantequilla. Como veis, este proceso se puede hacer perfectamente a mano, pero también se puede utilizar una amasadora que os va a ahorrar el tiempo de trabajo y el esfuerzo que implica este proceso. Poquito a poco nuestra masa va a conseguir elasticidad. Se tiene que amasar hasta que se despegue con facilidad de las manos. Como veis, ya se despega con facilidad y mi masa ya es bastante elástica y homogénea. Mientras hicimos la segunda masa, la fermentación de la primera masa ya ha llegado a doblar su volumen. Ahora es el momento de juntar las dos masas y amasarla muy bien. Después de un buen rato de amasado, pues formaremos una bola y la dejaremos que doble su volumen. Lo tapamos con papel film y lo dejaremos en un lugar calentito. En solo media hora, fijaros cómo ha crecido mi masa, una barbaridad. Ahora lo apartamos un poquito y vamos a preparar las bandejas del horno. Yo voy a utilizar papel de horno, pero en el caso de que no tenéis papel de horno, podéis untar bien las bandejas con mantequilla o con aceite y con un poco de harina, y en este caso no se va a pegar nada.
Voy a apartar las bandejas y voy a coger la masa. Ya veréis cómo se va a bajar. Se va a desinflar como una pelota. No os preocupéis por eso, porque luego se va a dejar otro rato para fermentar un poquito. De esta cantidad saldrán 2 roscones de medio kilo o un roscón grande de 1 kilo. Yo he elegido hacer 2 roscones. Voy a hacer 2 bolas y las voy a repartir en las 2 bandejas. Y ya vamos a empezar a darle forma a los roscones. Voy a utilizar el dedo índice para meterlo junto en el medio de la bola. Y luego voy a coger la bola con las 2 manos y empezaré a rodearlo hasta formar un círculo más delgado que sea uniforme. Y el mismo procedimiento hacemos con la otra bola. Aquí tengo 2 habas y 2 figuritas de porcelanas que las voy a meter en el roscón como sorpresa. Es imprescindible forrarlas bien. Como manda la tradición, voy a meter en cada roscón una haba y una figurita. Después de esconder las sorpresas, dejaremos los roscones a que doblen el volumen. Después de unos 30 minutos, han doblado su volumen y ya se pueden preparar para meter al horno. Entonces ponemos el horno a 200 grados, calor arriba y abajo. Mientras se calienta el horno, pintamos los roscones con el huevo y luego lo decoramos con almendras y con azúcar y fruta escarchada. Le pasamos el pincel suave sin apretar. Colocamos la naranja escarchada. Unas almendras fileteadas. Y luego azúcar glass, humedecido con unas gotas de agua. La forma de adornar es al gusto de cada uno. A mí me parece bastante sencillo así, bonito. Este es el primer roscón que está listo para meterlo al horno. El tiempo de 15 minutos a 200 grados. Mientras se está horneando, decoramos el otro roscón. Después de los 15 minutos ya está listo nuestro roscón. Yo creo que se doró bastante. El siguiente lo voy a dejar menos. Como dicen, cada horno es un mundo, por eso hay que vigilarlo muy a menudo. No tiene nada de mala pinta. Pues ya está listo el segundo roscón. Ahora los dejaré a que se enfríe por completo para poder rellenar.
Para rellenar voy a utilizar esta boquilla con una manga pastelera. Y voy a rellenarlo con nata y el otro lo voy a rellenar con trufa. Aquí os voy a enseñar una manera fácil de rellenar una manga pastelera con la ayuda de una taza grande. Pues metéis la manga pastelera y se rellena muy fácil. También abriendo la mano de esta manera y sujetando la manga pastelera. Aquí tengo nata o crema batida. Creo que con unos 300 mililitros de nata pues es suficiente para rellenar un roscón. El roscón ya está frío y se puede cortar fácilmente y sin arriesgar que se rompa. Voy a empezar a rellenarlo haciendo círculos, intentar hacerlo bastante uniforme, porque como es al borde, esto se va a ver. El roscón también se podría rellenar con crema pastelera o sin relleno. La parte de arriba voy a intentar a colocarlo en la posición inicial, más o menos. Yo creo que ha cuadrado bien. Uy, qué buena pinta tiene. De la misma manera he rellenado el otro roscón con trufa. Por último, os enseñaré el corte del roscón. Aquí tenéis el corte del roscón. Yo creo que está en su punto. Pues sin duda tenéis que probarlo, os va a encantar.